La siguiente historia trata del amor de un dios y de las consecuencias para los humanos, de vida y de muerte. Hades y Perséfone, historia de un rapto. Hades fue hijo de Rea y de Cronos, quien por temor a ser destronado, engulló a cada uno de sus hijos al nacer. Estos eran Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Rea, viendo esta abominable actitud de su marido, huyó a la isla de Creta para dar a luz. Así salvó al sexto y último hijo de la pareja, dándole a Cronos una piedra envuelta en pañales que engulló sin más. Este último hijo era Zeus, y cuando fue mayor hizo que Cronos vomitara a todos sus hermanos por medio de una droga que le hizo beber. Una vez liberados, empezó una batalla que duraría 10 años, llamada Titanomaquia. El bando aliado de los dioses olímpicos acabó venciendo a los titanes, los encerraron en el Tártaro y Zeus acabó ocupando el lugar de su padre en el monte Olimpo. A partir de este momento, el mundo fue repartido entre 3 dioses. Zeus regentaría el cielo, a Poseidón se le entregaría el control del reino de los mares, y finalmente a Hades le tocaría el inframundo. Hades fue el único dios de los 6 hermanos que no residía en el monte Olimpo. Este era quien regía el funcionamiento de todo el inframundo, y también, como dios de la tierra, era quien proporcionaba a los seres humanos minas donde podían obtener las riquezas escondidas bajo tierra. El culto a Hades no fue muy extendido por Grecia, así pues no se encuentran templos a este dios. Lo que se hacía para rendirle culto era sacrificar en un altar un animal de pelaje oscuro o negro y la sangre de éste se hacía resbalar por la tierra con el objetivo de pedirle riquezas al dios. Hades era representado con un casco que le hacía invisible cuando iba a la superficie, que fue forjado por los cíclopes para la batalla de la Titanomaquia, y sus plantas consagradas eran el narciso y el ciprés. Por otro lado, encontramos otra divinidad de la tercera generación de dioses, Coré, hija de Zeus y Deméter, diosa de la primavera y futura esposa de Hades. Su madre Deméter era una diosa hermana de Zeus que estaba ligada a la tierra y hacía que ésta proporcionara a los seres humanos los productos alimentarios necesarios para la vida. Pero esto cambió cuando Hades se enamoró de Coré. En el mito se narra cómo Hades se enamoró de la muchacha y le pidió a Zeus si se podía casar con ella, a lo que él, como padre de la joven, le respondió que sí, pero la decisión fue tomada sin el consentimiento de la madre. Así que un día, cuando la diosa paseaba por el campo cogiendo flores acompañada por sus compañeras, apareció Hades y se la llevó al inframundo. Deméter pudo oír los gritos de su hija y anduvo buscándola por el mundo de los vivos hasta que llegó a Hécate, una diosa del submundo, quien le aconsejó que le preguntase a Helios, el dios que conduce el carro del sol. Este le reveló que Zeus había entregado Coré a Hades para convertirla en su esposa. Al enterarse, Deméter entró en una gran tristeza e hizo que los campos de los seres humanos no produjesen alimentos. La diosa fue a buscar a su hermano Zeus y le advirtió que si su hija no era devuelta, la humanidad pasaría una gran hambruna. De esta manera, el dios ordenó a Hermes que buscara a Hades para convencerle de que tenía que devolver a la muchacha, y fue al regresar cuando el nombre de Coré cambió al de Perséfone. Hermes condujo a Perséfone hasta su madre, pero la historia no termina aquí, y para la desgracia de Deméter, su hija no podía permanecer en el mundo de los vivos, ya que por inadvertencia, o por haber sido tentada por el propio Hades, comió un grano de granada, lo que bastaba para encadenarla en el inframundo para siempre. Viendo esto, el dios del Olimpo llamó a los 3 afectados y optó por una solución práctica. Perséfone tendría que pasar 6 meses en el inframundo con su esposo y 6 meses en la superficie con su madre. De esta manera se convirtió en la reina de los muertos, tal como indica su nombre. El mito fue inventado por los griegos para explicar que en los meses de otoño e invierno, en los que Perséfone permanecía en el inframundo y Deméter estaba penada, no crecían cosechas abundantes, y para explicar también que en los meses de primavera y verano, en los que Perséfone regresaba con su madre, los campos eran productivos. Así pues, los humanos sufrieron las consecuencias del rapto de Perséfone. Hay autores que explican que Perséfone permaneció 1/3 del año con Hades y 2/3 del año con su madre. Esto se da porque los griegos tenían 9 meses en lugar de 12. El dios del inframundo no tuvo suerte en sus relaciones amorosas con otras mujeres, y cuando él se enamoraba de alguna diosa
u otro ser inferior, todas le huían al encontrarlo poco atractivo. Aun así, a Hades se le pueden asociar dos amores más aparte de lo explicado anteriormente. Una de sus relaciones fue con una de las hijas de Océano y Tetis llamada Leuce, de la que Hades, enamorado de ella, la raptó y se la llevó al inframundo. Pero la joven no era inmortal, y al llegar su hora murió. Y, la versión varía, Hades o Perséfone la convirtieron en un álamo blanco que se alzaba en los campos elíseos con el fin de eternizarla. Otra de sus conquistas fallidas fue otra ninfa que residía en el río Estigia y que se llamaba Mente. Por residir en el río Estigia, y por tanto en el inframundo, a Hades no le hizo falta raptarla, pero cuando llegó a los oídos de Perséfone que Hades estaba enamorado de ella, la diosa, celosa, la convirtió en una planta con un aroma muy agradable. Así surgió la menta.